Fíjense, hermanos, que hay muchas cosas que como cristianos debemos de saber. Muchas cosas básicas de la palabra. Es difícil que podamos comprender o conocer toda la palabra de Dios, pero sí hay cosas básicas que como una responsabilidad del cristiano las tendríamos que conocer. Y en eso es lo que va a versar en este día el tema. Por ejemplo, hermanos, quiero dar un ejemplo simplemente. Cuando Jesús estaba a punto de morir, una de sus palabras fue: consumado es. Y la primera pregunta que saldría aquí es: ¿qué se consumó? ¿Qué se terminó? Y podrían salir muchas preguntas, pero Jesús lo que en ese momento quiso decir: yo ya vine y ya cumplí. Yo ya vine y lo logré. ¿Pero qué logró? ¿Qué cumplió? Pero la Biblia da la respuesta, porque más adelante se escribe en el libro de Lucas, dijo allí Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si comparamos estas dos palabras, Jesús dio la respuesta y dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la respuesta a lo que dijo Cristo: cumplí. Pero ahora la pregunta sería: ¿qué se perdió? ¿Qué se perdió? ¿Cuándo se perdió? ¿Cómo se perdió? ¿Dónde se perdió? Y a partir de esto, prácticamente, hermanos, da pie al evangelio eterno de Dios. Allí da pie al evangelio eterno de Dios. Así que nosotros, hermanos, vamos a conocer no el evangelio a medias en este estudio que vamos a tener. Lógicamente, este estudio del evangelio completo que vamos a tener va a ser resumido, porque es imposible que en 4 clases lo podamos brindar. Pero ustedes, con lo que vamos a explicar, lo van a entender todo. Así que les pido que no se pierdan ninguna de estas clases. Así que entonces, hermanos, vamos al inicio de todo. En primer lugar, debemos de saber que Dios ha existido desde toda la eternidad. Dios nunca ha dejado de existir. Él ha existido siempre. Aunque no hubiera el universo, Él ya existía. Y en esa existencia del Dios, Dios tuvo un propósito. Dios tuvo una voluntad que le complaciera. Él tuvo un propósito donde Él lo tenía que lograr para sentirse satisfecho. ¿Cuántas de las veces nosotros tenemos propósitos al iniciar el día? Y muchas veces decimos: yo tengo que lograr en este día esto. Y empezamos a hacer nuestros planes para ejecutar mi propósito del día. Y al final, cuando logro el propósito, existe una satisfacción para mí. De la misma manera, Dios, para complacerse a sí mismo, para tener una satisfacción, Él se propuso hacer algo.
a largo plazo. Él se propuso un propósito, un objetivo. Vamos a ver el objetivo que se propuso. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 al 10. Dice así: voy a ir despacio, hermanos. No importa que no acabe en este día lo que yo tengo propuesto acabar, no importa. Lo voy a hacer lo más sencillo, lo más simple, hasta para que los niños de 5 años lo entendamos. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que acabamos de leer en el versículo 3 dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En toda la historia de la humanidad, hermanos, Dios ha venido trabajando en su propósito. Él ha venido trabajando en su voluntad. Una voluntad o un propósito que Él mismo se propuso alcanzar. Y en este tiempo, desde hace aproximadamente 2000 años, Dios a través de Cristo se ha venido suministrando en el hombre, dispensando en el hombre, con el único objetivo de alcanzar su meta. Si nosotros tenemos a Cristo ya en nuestra vida, el objetivo de Cristo, al ser introducido dentro de nosotros, es con el único objetivo de alcanzar su meta. Ahora, como un anticipo de las bendiciones que gozaremos en la manifestación de Cristo, en este tiempo hemos recibido de Dios toda bendición espiritual. La palabra bendición implica beneficios. Así que nosotros hemos recibido toda clase de beneficios espirituales. Así que toda persona que tiene a Cristo en su vida goza de estas bendiciones que Dios ya ha derramado sobre todas aquellas personas que le han recibido. Ahora bien, hermanos, todos los recursos que Dios ya dispuso ya están disponibles para nosotros. Esos recursos de Dios nos fueron otorgados
cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, cuando recibimos a Cristo en nuestro espíritu. Esto nos tiene que dar seguridad y certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Las bendiciones espirituales atraen todos los beneficios que como personas comunes, que como personas que tenemos vida, nos llegan. Cuando Jesús estaba enseñando sobre el reino de los cielos, allá en el libro de Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos podemos dar cuenta, hermanos, que Jesús estaba hablando que Él no dejará desamparados a sus hijos con el vestido, con la comida, con el techo, incluso con la salud, con muchas cosas. Y Él decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lógicamente, hermanos, todas estas cosas materiales no son eternas, son pasajeras. Las bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado, esas bendiciones sí son eternas y las podemos gozar todos aquellos que ahora ya somos hijos de Dios. Ahora bien, hermanos, ahora bien, volviendo a Efesios 1, del versículo 4 hasta el versículo 14, presentan una lista de bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales, Dios nos las dio como prueba, fíjense, nos las dio como prueba de que estamos contemplados dentro de su voluntad, de que estamos contemplados dentro de su propósito. Todos los que estamos aquí y que ya hemos nacido de nuevo, estamos contemplados dentro del plan de Dios, dentro de su propósito eterno. Es por eso que estos versículos dicen lo siguiente, que primero nos escogió, nos apartó para ser parte de su plan. Hay millones de gentes que andan fuera, sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. Pero hermanos, nosotros debemos estar gozosos porque Dios nos escogió de todo el mundo para que fuéramos parte de su plan. Él nos escogió. Y luego, una vez que nos escogió, nos predestinó. La palabra predestinar, hermanos, es o quiere decir que puso en nosotros un destino. ¿Cuál fue el destino que puso Dios en nosotros? Fue el de que nosotros seamos hijos maduros, hijos adultos, para ser participantes de su herencia. Así entonces, primero nos escogió, luego nos predestinó y luego también menciona otro versículo que somos aceptos en el amado. Es decir, por medio de Cristo, nosotros somos bien recibidos por Dios. Es decir, somos muy agradables a Dios. Y por lo tanto, si somos muy favorecidos por Dios, muy agradables por Dios, Él, hermano, nos favorece
en todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que nosotros tenemos su gracia, la gracia de Dios, y somos objeto de sus beneficios. Esto, hermanos, es algo maravilloso para nuestra vida. Esto es algo, hermanos, que nos debe de poner felices. Es algo que nos debe de hacer gritar de gozo, de hacer incluso hasta brincar de alegría, de gozo, de que primero nos escogió, nos predestinó, que somos muy agradables a los ojos de Dios. Otra de las cosas que también menciona este pasaje, conforme a su administración, conforme a su plan para alcanzar el objetivo que se propuso, es que nosotros teníamos que ser redimidos por su sangre. Teníamos que ser perdonados de nuestros delitos y ser librados de la esclavitud del pecado. ¡Qué gran bendición, hermanos! Antes estábamos enemistados con Dios. Antes no nos podíamos acercar libremente a Dios. Pero Él ya nos reconcilió. Por medio de su sacrificio fuimos perdonados de nuestros pecados. Por medio de su sacrificio, hermanos, nos hizo libres del pecado. Perdonó todos nuestros delitos. Esto es hermoso del Evangelio de Dios. Esto es hermoso de la palabra de Dios. Tú debes de sentirte, hermano, muy aceptable delante de Dios. Debes de sentirte perdonado. Ya no hay nada que te ate a la esclavitud. Tú ya eres libre del pecado, hermanos. Tú ya fuiste escogido, ya fuiste predestinado. Eres acepto delante de Dios. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? ¿Qué más? Y otra bendición más, hermanos, es que dice que nos dio a comprender el misterio de su voluntad. Nos dio a comprender el misterio de su voluntad. Vamos a ver ahora cuál fue su propósito. ¿Cuál fue su voluntad? Para eso, vamos a ver en varias versiones de la Biblia, cuando tú estudies la palabra y no le entiendas algún versículo, puedes estudiarlo en internet en varias versiones de la Biblia. Al final les voy a dar una aplicación que tengo yo y que trae más de 70 versiones bíblicas, pero vamos a verla en unas cuantas. Primero vamos a verla en la versión Reina Valera 1960, 1:9 y 1:10, por favor. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Es decir, hermanos, de acuerdo a este versículo dice que se tienen que cumplir todos los tiempos para que Cristo sea la autoridad de todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Vamos a ver otra versión, el lenguaje sencillo. Dice: Dios nos mostró el plan. Ya aparece la palabra plan. En la anterior decía dispensación, aquí dice plan. Dios nos mostró el plan que había guardado en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, completará su plan
y reunirá todas las cosas del cielo y de la tierra, al frente de las cuales pondrá como jefe a Cristo. Quiere decir que aún no ha llegado el momento preciso, pero ese momento preciso va a llegar y se va a cumplir su plan, se va a acabar su plan. Otro versículo, lenguaje básico. Dice, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegó el momento preciso, Dios realizó su plan. Quiere decir, hermanos, esto de que hubo un tiempo en que se empezó a ejecutar el plan. Ni un tiempo después, ni un tiempo antes. Cuando llegó el momento preciso, Dios realizó su plan, el cual terminará llevando a la historia a su plenitud. Es decir, que acabará la historia. La historia terminará y entonces reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, poniendo como jefe al frente de ellas a Cristo. La Biblia de las Américas nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración. Fíjense, ya cambió otra palabra. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí tenemos la palabra que tiene que haber una buena administración. ¿Para qué es la buena administración? La buena administración es para que todo lo que se propuso ejecutar Dios se haga con fe, se haga de tal manera que se cumpla su plan, que se cumpla su voluntad. Por último, la versión recobro, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía, otra palabra, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que miren, hermanos, miren. Aquí vemos 4 palabras, se las quiero explicar de manera muy sencilla. Una palabra es dispensación, que se vio en la versión 60, dispensación. La otra palabra es plan. La otra palabra es administración. Administración. La otra palabra es economía. Es economía. Y la otra palabra es que hay en otras versiones y que también en las 60 se maneja en otros pasajes, es la palabra mayordomía. Mayordomía. Todas estas palabras se desprenden de la palabra griega que es la palabra oikonomía. Oikonomía. ¿Y qué significa oikonomía? La palabra oikonomía significa administración doméstica.
o bien administración de la casa. Eso es, hermanos, lo que significa esas palabras que acabamos de leer en las diferentes versiones. Yo les quiero explicar esto porque tenemos que comprenderlo, hermanos. ¿Qué es una administración doméstica? ¿Qué es una administración de la casa? Vayámonos al ejemplo de un mayordomo. Un mayordomo se le encarga la administración de la casa y él tiene que ver que todas las cosas se cumplan conforme al plan de la casa que se tiene que llevar por día, por semana, por mes. Y es un cuidado que tiene que tener, un cuidado muy preciso, un cuidado muy amoroso de que todo se haga conforme a lo planeado. Así entonces, estas palabras hablan o se refieren a que Dios tiene un cuidado amoroso, un cuidado preciso de que todo su plan, de que toda su voluntad se lleven conforme a como Él lo dispuso. Y ese cuidado que Dios va a tener, lo va a tener con mucho amor, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, para que cada cosa se lleve, hermanos, a muy buen término y se logre su voluntad. Eso es lo único que quiere decir esas palabras. Así que cuando hablen de dispensión, plan, administración, economía o mayordomía, se refiere a que Dios tiene un cuidado de todas las cosas. Incluso, hermanos, todo lo que nos sucede a nosotros está dentro de la mayordomía de Dios. O sea, Dios nos cuida con mucho amor para que todo lo que Él tiene previsto para cada uno de nosotros se vaya haciendo conforme a su voluntad. Nada de lo que nos sucede se sale de la voluntad de Dios. Así que esto es entonces. Bueno, un segundo, hermanos, mientras borro esto. Ni sé el tiempo que ha pasado, pero vamos a continuarle. Ahora bien, hermanos, entonces nosotros debemos de ver que en la eternidad pasada Dios tenía un deseo en su corazón. Este deseo era su voluntad. Miren, hermanos, Dios tenía un deseo. Este deseo que Él tenía era su voluntad para hacerse feliz, para complacerse Él mismo. ¿Cuál era ese deseo? Ese deseo era terminar una obra, terminar su trabajo. ¿Cuál era el trabajo que tenía que terminar? El que todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, fueran reunidas en una sola unidad, valga la redundancia, fueran unidas bajo el gobierno de Cristo. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere de nosotros. Que nosotros al final de todos los tiempos seamos reunidos juntos con todos los ángeles, con todas las cosas, bajo el gobierno de Cristo. Esa es su voluntad. Lógicamente, para llegar a terminar su obra, Él, hermanos, Dios hizo un plan. Este plan que Dios hizo, hermanos,
Era un plan divino, era un plan eterno, en donde Él aquí determinó todas las cosas que tenían que pasar a través de todos los tiempos para llegar a la conclusión. Todo lo escribió, hagan de cuenta que Él dijo: voy a sacar mis hojas y voy a empezar a hacer mi plan. Y empezó a hacer su plan, todo escrito. Y todo se tenía que ir cumpliendo conforme a como Él lo diseñó en su plan. Por eso esto se requería de una administración. Por esto requería de una vigilancia extrema para que el plan se fuera llevando conforme a Él lo diseñó. Ahora, ya tenía el plan, ya tenía aquí su objetivo, tenía su plan. Ahora, ¿qué faltaba? Lo que faltaba ahora era la ejecución, de la obra. Y al final de la ejecución de la obra iba a terminar su trabajo. Eso es, hermanos, todo lo que está metido aquí dentro de la ejecución de la obra. Aquí es donde está el evangelio de Cristo, el evangelio total de Cristo, el evangelio completo de Cristo, para llegar a alcanzar el objetivo final. ¿Sí me están comprendiendo, mis hermanos? ¿Sí se entiende? Bueno, se los voy a explicar de otra manera. Miren, voy a tender aquí una línea de tiempo. Una línea de tiempo es como un tendedero. Hagan de cuenta que tenemos el tendedero en la casa. Y en el tendedero vamos a ir entendiendo cada ropa, cada ropa. Y cada ropa, cada prenda es un evento que pasa en la historia. Es un evento. Ustedes a veces dicen: esta camisa la usé en tal fiesta. Este pantalón me lo compré tal fecha. Y van poniéndole casi fechas. Esta línea de tiempo es también como si fuera ese tendedero, para que vayamos viendo cómo van sucediendo las cosas a través de la historia. Bueno, hubo un tiempo, este tiempo normalmente lo dividimos en tres partes. Una parte, dos y tres partes. A esta parte le conocemos, hermanos, y el pastor lo ha mencionado varias veces, le conocemos como la eternidad pasada. Eternidad pasada. Esta eternidad pasada no existía el universo, no existían los soles, no existía nada. Únicamente existía Dios en el cielo, es lo único que existía. Ahí Él creó los ángeles, y en esta eternidad pasada es cuando Dios tuvo el deseo, tuvo la voluntad y tuvo su propósito en este tiempo, en esta eternidad pasada. Aquí tuvo ese deseo. Según lo que acabamos de leer, ese deseo se iba a cumplir al final de los tiempos. Aquí está que todas las cosas estarían bajo Cristo, bajo la autoridad de Cristo, pero hasta el término de todas las cosas. Aquí en la eternidad pasada no existe el tiempo.
No existen las horas, los meses, los años, no existe nada de tiempo. Pero hubo un día en que Dios, como hizo el plan aquí en la eternidad pasada, incluso lo que acabamos de estudiar ahorita, es que en esta eternidad pasada Dios nos escogió. Dios determinó algo para nosotros. Desde aquí, hermanos, antes de que existiera el universo, desde aquí Dios nos escogió para que al final estemos aquí. Entonces, hubo un tiempo en que Dios creó el universo. Dios creó el universo. Los científicos dicen que se creó con el famoso Big Bang, la gran explosión, y de allí dio pie a todas las galaxias que existen. Yo no sé cómo haya sido, no lo sé. Lo único que sé es que Dios creó el universo. Lógicamente, aquí creó la tierra, aquí creó al hombre. En este momento, el tiempo comenzó a existir. Aquí el tiempo comenzó a existir. Aquí no existía. Aquí comenzó a existir el tiempo. Aquí empezamos a medir por los años, por los meses, por las décadas, etcétera, etcétera. Así que entonces, hermanos, en este plan que Dios planificó, aquí comenzó la historia de la humanidad. En el mundo secular, la historia universal la dividen: prehistoria, historia medieval, historia contemporánea, etcétera, etcétera. Tienen la división de la historia. Lógicamente, aquí empezaron las primeras personas a poblar la tierra. Y así es como la historia universal lo divide. Pero también nosotros dividimos esta historia en una historia divina. Así se le maneja, la historia divina. Y la historia divina divide este tiempo en 7 etapas. No es el tema, pero se las voy a comentar en 7 etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A esta primera etapa se le conoce como la edad de la inocencia y habla del tiempo de Adán. Luego la edad de la conciencia, el tiempo de Noé. Luego la promesa, el tiempo de Abraham. Luego la etapa de la ley, el tiempo de Moisés. ¿Sí voy bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Entonces me faltó uno. Aquí es la inocencia, la conciencia, el gobierno humano. Luego sigue la promesa, la ley. Luego sigue la gracia, Y por último tenemos el milenio. Aquí en esta edad de la gracia y el milenio es el arrebatamiento. Estamos en este puntito. En todo lo que Dios dispuso en la ejecución de su plan, estamos en este punto final de la edad de la gracia. Ya estamos hasta acá. Luego viene el arrebatamiento y entramos al milenio. Y terminando el milenio, Dios gobernará sobre todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, en el cielo nuevo y la nueva tierra. Así que, hermanos, entonces, esta es la historia de la humanidad.
Esta es la historia de todo lo que Dios quiere hacer. Aquí, hermanos, podemos encontrar nosotros todo lo que sucedió con Adán, todo lo que sucedió con Noé, lo que sucedió con Abraham, lo que sucedió con Moisés, etcétera. Todo está aquí, dentro del plan de Dios. Nada se hizo por casualidad. Nada de lo que ha pasado en la historia ha pasado por casualidad o porque así tenía que pasar. No. Todo lo que ha sucedido ha entrado dentro del plan de Dios que Él hizo desde la eternidad pasada. Incluso lo que ha pasado en la historia humana, hasta Hitler, hasta todas las cosas que suceden, hermanos, no se le ha escapado nada a Dios. Dios ha estado detrás de cada evento porque Él así lo planificó en su plan eterno. Por eso, a partir de aquí, dentro de su plan dice: para que exista el hombre, para que existan las personas, tiene que existir el universo. Para que exista la tierra, tiene que existir el universo. Así que el universo fue hecho por causa de la tierra. Y luego dice: ahora tiene que haber en la tierra un hombre. Así entonces la tierra fue hecho por causa del hombre. Y así se hizo las cosas. Y todo eso estaba dentro de su plan, de lo que Él planificó. Ahí estaba todo. Así que entonces Él empezó a ejecutar su plan desde el momento en que empezó a crear las cosas. Al final de los tiempos, como leímos en el pasaje, todas estas etapas se van a cumplir, tanto de la historia humana como de la historia divina, se tienen que cumplir. Y al final de los tiempos, así dice lo que leímos, al final de los tiempos van a terminar. Ya no va a haber más historia. Aquí en este momento termina el tiempo. Antes decíamos ahorita que el tiempo comenzó a existir aquí, pero aquí terminan las horas, terminan los segundos, terminan los meses, terminan los años. No va a haber más tiempo, ya no va a haber más tiempo. Aquí se acaba y entramos ahora a la eternidad futura. Ya no va a haber tiempo, ya no nos vamos a existir nosotros bajo la autoridad de Cristo, pero ya no vamos a manejarnos. Ay, hoy es miércoles. Ay, los años. Ay, tengo que correr porque ya me gana el tiempo. Ya no existe el tiempo. Ya no va a existir. Así que, hermanos, esta es la historia. Esto es lo que nos quiere dejar dicho, lo que dice este último versículo que acabamos de leer. Dice: para la economía, voy a leerlo en la Biblia de las Américas para que lo vean. Dice: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Así que el objetivo principal del plan de Dios es reunir todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, bajo un solo gobierno, el gobierno de Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando terminen los tiempos. ¿Cuándo van a terminar los tiempos? Estamos en el último minuto de la gracia. Entramos al milenio y nos vamos para acá. ¿Sí me entendieron, hermanos?
Esto es, hermanos, el plan de Dios. El plan de Dios no es que tú seas millonario. El plan de Dios no es que te vaya muy bien en la vida, que tengas el mejor de los coches, la mejor casa. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú estés incluido dentro de su objetivo final. Y esa es una responsabilidad de nosotros ahora que aún estamos en el tiempo de la gracia, valorar todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y ya lo vimos. ¿Qué es lo que hizo? Primero nos escogió. Luego determinó para nosotros que fuéramos sus hijos maduros para poder llegar acá. Luego nos reconcilió con Dios. Delante de Dios somos aceptos, somos amados. Ahora, hermanos, dentro de nosotros está simplemente hacer, pues prácticamente de nosotros la voluntad de Dios para que se cumpla en nuestra vida. Perdón, ¿alguien me puede decir la hora? Porque no saqué. 11:43. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, hermanos, creo que vamos hasta acá bien con el tema. Ahora, así que el plan que Dios diseñó, hermanos, determinaba que todos los tiempos, es decir, que toda la historia fuera controlada y administrada por Dios. Ahora ya me entienden el por qué. Les traté de explicar las palabras que vimos en diferentes versiones, porque esta ejecución de la obra que Dios hace en este tiempo, Él la administra para que todo salga conforme a su voluntad. Hagan ustedes de cuenta que cuando vamos a ver una obra de teatro, hay alguien que diseñó la obra de teatro. Y hay alguien que dice, tú vas a hacer esto en este tiempo, tú sales de escena y entran otras personas. Y luego ustedes salen y entran otras. Hay alguien que va dirigiendo cada escena. Todo lo que ha pasado en la historia universal y en la historia divina, Dios es el autor de esa obra de teatro. Nada se escapa, nada se escapa de Él. Todo lo tiene bien controlado. Tiene controlada nuestra vida. Él sabe el momento en que a veces nos enojamos con Dios. Él sabe el momento en que a veces despreciamos a Dios. Él sabe el momento en que a veces nos metemos con Dios de lleno. Y todo es conforme a su voluntad para que maduremos y lleguemos al objetivo que Él se propuso. También, hermanos, quiero decirles de que Dios nunca se le ha escapado nada. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo allí en Irán, Irak, pues está peleando con todo mundo y con Israel. Todo lo que ha pasado en Israel, hermanos, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que todo va encaminado conforme a su planificación para llegar a la meta final. A la meta final. Ahora, hermanos, la administración que Dios se ha realizado de su obra, la ha hecho a través de todas las épocas, de todos los tiempos. Él incluso dijo que uno de sus profetas mencionó que al final de los tiempos, apóyenme si lo dijo Cristo o lo dijo un profeta, que al final de los tiempos aumentaría la tecnología. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Que iba a aumentar en gran manera todos los avances tecnológicos.
Y hermano, no últimamente están avanzando la tecnología, pero a pasos agigantados. Esta semana, por ejemplo, se empezó a hacer las pruebas de la vacuna contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Ya está la vacuna, está en pruebas. Así que ha avanzado. Todo fue planificado por Dios y se está realizando en la ejecución de su obra. Todo. Ahora bien, hermanos, en los versículos que acabamos de leer de Efesios, del 3 al 10, vemos que Pablo tiene otro pensamiento más. Dice, hasta este momento, él estaba viendo que hasta ese momento había muchos problemas entre los hombres, que se estaban peleando, hermanos, prácticamente los judíos contra los bárbaros, contra los gentiles. Había problemas. El apóstol Pablo estaba viendo que incluso entre el reino animal y los hombres existía, hermanos, problemas. Existían muchos problemas. Incluso desde la Biblia allá en el capítulo, en Génesis, se nos habla de un hombre valeroso, dice la Biblia, que él peleó con las fieras, porque las fieras estaban acabando con los habitantes de su pequeña nación que estaba empezando a florecer. Era este famoso Nimrod, que al final de cuentas lo convirtieron en un dios. Y de ahí sale parte de lo que hoy se adora hasta en la Iglesia Católica, pero ese es otro tema que no lo tocamos ahorita. Así que, hermanos, lo que el apóstol Pablo estaba viendo, que había una gran tensión en todas las áreas de la vida. Y el apóstol Pablo decía, un día se van a acabar estos problemas entre las gentes, entre las naciones. Un día se va a acabar el problema que existe entre la naturaleza, que existe en el reino animal, que existe en el reino vegetal. Se tiene que terminar. ¿Y cuándo se va a acabar? Cuando Dios junte todas las cosas bajo su gobierno. Esa era la idea que el apóstol Pablo tenía. Así que, hermanos, de esta revelación que se da al apóstol Pablo, se desprende, hermanos, se desprende de que toda la historia ha sido el desarrollo de este proceso que lleva a la meta de Dios. Toda la historia, todas las cosas van empujando para llegar al final y se cumpla la voluntad de Dios que la determinó en la eternidad pasada. Así que, hermanos, esto es lo que Dios quiere, que se produzca una unidad de todo. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos convencidos de que la historia es el desarrollo de la voluntad de Dios. Tú tienes así que creerlo. Tú no digas, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando vino esta enfermedad? ¿Y dónde estaba Dios en el África que los niños se mueren? ¿Y dónde estaba Dios? Hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad va conforme al plan divino. Va conforme al plan divino. Incluso hasta lo que hace Satanás, lo que hizo Satanás, va conforme al plan divino. Va conforme
a la economía de Dios, va conforme a la administración de Dios. Así que, hermanos, tenemos que tener en mente siempre esto, hasta que se alcance el propósito de Dios. Todos los reinos del universo, el angelical, el reino demoníaco, el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, existen por causa de la administración de Dios. Existen por causa del plan de Dios. Y esta administración va a lograr, hermanos, que todos los reinos algún día sean unidos en un solo gobierno. Por ejemplo, hermanos, muchas veces nos preguntamos por qué el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, sufre mucho. ¿Por qué es bombardeado? ¿Por qué todos los ojos del mundo, de todos los países, están en Jerusalén? Todo lo que se mueve, toda la política, toda la economía, hermanos, está referenciado a Jerusalén. Está referenciado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Incluso esto comenzó, hermanos, en el año 1948, cuando se reconoció a Israel como nación. Y todo lo que sucede en el Medio Oriente, hermanos, se ha convertido en el centro de las relaciones humanas. ¿Por qué se pelea el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Rusia? Por Jerusalén. ¿Por qué muchos están en contra de Jerusalén? Porque va conforme al plan de Dios. Porque todo nos está llevando a que se haga realidad la voluntad de Dios. Así que, hermanos, todo esto concuerda perfectamente con la Biblia. Y esto es una señal de que el universo, hermanos, se va encaminando conforme lo dispuso Dios, como lo planeó. Todos los reinos, hermanos, todos los reinos estarán un día bajo la administración de Dios. Actualmente, hermanos, el universo es un caos. El universo es un caos. En vez de estar reunido bajo una cabeza, se ha convertido en una montaña de escombros. Se ha convertido, hermanos, prácticamente en una montaña de basura. ¿Por qué se descompuso el mundo? ¿Por qué? Por dos rebeliones. Dos rebeliones. Hermanos, cuando sean las 12, ¿me hace una señal de que es tiempo? Dos rebeliones, hermanos. Miren, si nosotros analizamos Génesis, por favor, puedes poner Génesis capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo, nada más el 1. Ese versículo está aquí. Cuando Dios creó el universo, cuando el tiempo comenzó a existir, aquí está. Díganme ustedes, ¿todo lo que hace Dios lo hace bien o lo hace mal? Lo hace bien. Así que dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Perfectos. Estaban perfecto el universo. La tierra era perfecta. Con todos sus árboles, con todos sus animales, era perfecta la tierra. ¿Por qué el versículo 2 dice lo siguiente? ¿Por qué dice y la tierra estaba desordenada? ¿Se han preguntado ustedes por qué estaba desordenada la tierra? Quiere decir que estaba en un caos la tierra.
Era un montón de escombros la tierra. No había en la tierra un orden, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, hermanos? Bueno, el versículo 1 habla de la creación. Luego, entre el versículo 1 y el versículo 2 existen miles de años. No van seguidos. El versículo 1 no lo debes de leer como una parte seguida. El versículo 2 no lo debes de leer seguido del 1. Porque entre el 1 y el 2 hay un gran espacio de tiempo. ¿Cuántos años? No lo sé. Pueden ser cientos, pueden ser miles. No lo sé, no lo sé. Solamente lo que vio Dios y que se lo dijo a Moisés fue que la tierra estaba desordenada. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Allí fue lanzado Satanás a la tierra y destruyó todo lo que Dios había hecho perfecto. Por eso el versículo 3 dice Dios, o dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz. Comenzó a reestructurar el orden. Nuevamente comenzó él a reestructurar la funcionalidad del universo y de la tierra. Así es, hermanos, como podemos interpretar el versículo 1 y el 2 y el 3 de Génesis. Muy bien, la vamos a dejar hasta allá. Hay más que decir. Les iba yo a hablar cómo Satanás destruyó la tierra. Y les digo esto para que se queden con esa espinita clavada y nos vemos el próximo domingo, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a poder comprenderla cada día mucho más y más. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra de este día. Señor, que tu palabra nos siga aclarando tu propósito eterno. Que tu palabra, Señor, nos siga abriendo nuestra mente. Que tu palabra, Señor, abra nuestros ojos espirituales y podamos ver la claridad de tu enseñanza, de tu deseo, de tu voluntad que tú tuviste, Señor, desde la eternidad pasada. Y que al final de los tiempos, Señor Jesús, se va a terminar tu obra. Una obra que tú has empezado y que sigues laborando en ella. Muchas gracias, mi Padre celestial. Muchas gracias. Yo te pido, Señor, que sigas en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Les animes, les ayudes, les confortes y fortalezca su espíritu, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.